Bienvenidos a otro video tutorial sobre cómo armar un blog en Blogger. En este momento lo que vamos a ver es cómo adaptar nuestro blog a nuestras necesidades. Esto es ver los espacios que utilizamos, cuáles nos sirven más y cuáles menos, y cómo poder adaptarlo y además cambiarle lo que necesitemos, desde colores, tipos de letras, cuadros, líneas, etc. Este es el blog de prueba que estábamos haciendo ya desde hace unos videos, y lo que vamos a hacer es meternos dentro de la plantilla, el diseño, meternos dentro del espacio de diseño para poder agregar o quitar todo lo que necesitemos de nuestro blog. Pero en vez de utilizar este esqueleto, este esquema básico que nos da del blog, vamos a ir a una opción que tiene más arriba que dice diseñador de plantillas. Esta opción nos permitirá trabajar todo lo que nosotros necesitamos. Aquí podemos ver que una de las opciones que nos trae este diseñador de plantillas es la posibilidad de cambiar la plantilla que estamos usando directamente, el modelo entero de plantilla, tanto eligiendo una plantilla como las opciones de colores que ya trae por sí mismo. Es importante notar que todos los cambios que hagamos pueden ser registrados en la vista previa que tenemos aquí abajo. Aquí está reproducido el blog, una de las entradas, y cada vez que vayamos a hacer algún cambio podemos ver cómo queda en la vista previa. Nosotros vemos que acá hay muchas plantillas, también podemos importar plantillas que muchas son gratuitas desde afuera, pero no vamos a tocar eso, sino que vamos a cambiar lo que nosotros queremos hacer con el blog que ya tenemos preparado. Para eso, una de las opciones que podemos utilizar es la de fondo. Por ejemplo, aquí tenemos este color que es el que nosotros siempre utilizamos, pero nos permite agregar, en vez de ese color o de cambiar el color, agregar algún tema o alguna imagen que ya venga prediseñada. Algunas son muy bonitas, otras son muy cargadas. Habrá que ver cuáles son las que nosotros necesitamos. En nuestro caso, para hacer una prueba, vamos a elegir una semejante a la que teníamos, ni muy cargada ni muy limpia, y simplemente al seleccionarla y poner listo, podemos ver que nuestro blog tiene un fondo diferente al que tenía antes. Vemos que cuando cambiamos el fondo, algunas letras, por ejemplo las que están debajo de este video, no se ven muy bien porque se parecen mucho a las líneas que están aquí abajo. Así que hay que tener mucho cuidado para que cuando elijamos textos, colores y fondos, todos sean contrastantes para que se vean bien. También se puede cambiar el tipo de color. Otra cosa que podemos hacer es ajustar los anchos. Como vemos, nuestro blog tiene dos barras. Una barra principal que está a la izquierda, que es la más ancha, donde entran los textos, las entradas que nosotros armamos, y una barra derecha que es más angosta, es una barra lateral, que lo que tiene es que nos permite incluir complementos o gadgets, como ya habíamos visto en el video anterior. Simplemente para cambiar el ancho, lo que tenemos que hacer es mover esta barra y podemos ver en la vista previa cómo cambia el ancho, tanto si lo achicamos como si lo ampliamos. Al ampliarlo vemos que tenemos mucha más capacidad de texto, lo cual puede facilitar mucho nuestra tarea al poner entradas que no se hagan tan largas, sino que se puedan ver a lo ancho. Lo mismo con la barra lateral, podemos ampliarla para que los elementos que ponemos sean mayores a los que tenemos, o si no necesitamos tanto, hacerlo lo más pequeño que podamos, siempre y cuando se conserva una relación entre izquierda y derecha para mantener la proporción del blog. De todas maneras, si no nos gusta o vemos que hicimos lío al hacer los cambios, siempre tenemos la posibilidad de volver a los valores predeterminados de la plantilla. Luego podemos ir aquí sí al diseño. Nosotros teníamos dos columnas, una angosta y una ancha, pero se nos permite redistribuir el contenido sin tener que tocar nada de lo que ya hemos escrito, poniendo otro tipo de disposición.
como por ejemplo cambiar por ejemplo el orden de las barras. Entonces aquí vamos a poder ver cómo ahora tenemos al revés el blog de lo que teníamos antes, pero podríamos tener que en la barra lateral tengamos dos columnas y no una sola, por ejemplo así. Entonces nosotros vamos a tener una columna ancha en un principio y dos columnas más angostas para poder agregar contenidos pequeños. También podríamos tener barras a la izquierda o a la derecha en todos los diseños que aquí aparecen. Nosotros vamos a volver a nuestro diseño original, o podemos ver cómo quedaría el diseño una vez elegida esta plantilla. Para poder ver esto tendríamos que ir por ejemplo a donde dice avanzado, y aquí podemos ver cómo cambiamos el orden de los gadgets o de los complementos. Y en avanzado es donde podemos jugar un poco más todavía, porque nos permite cambiar las fuentes o los tipos de letras que usamos, tanto para los títulos como para las entradas, como para los complementos. Todo esto puede ser hecho de esta manera. Por ejemplo, podemos trabajar con el título del blog. El blog está en letra Georgia y podemos ver cómo está remarcado ahora el título. Pero vamos a cambiarlo por otro tipo de letra, por ejemplo Impact, y vamos a ver cómo cambia la forma. Tenemos muchas tipografías para poder jugar, para poder trabajar, siempre que nos ayude el diseño que tenemos de fondo y que se vea bien. Vamos a trabajar con alguna más o menos ancha, pero también podemos hacer esto. Una vez que hemos elegido la letra, podemos cambiarle tamaño. Por ejemplo, vamos a subirlo un poquito más, está en 60, la vamos a subir a 70, pero también podemos cambiarle el color. Supongamos que le ponemos un color oscuro para que resalte bien, entonces se va a ver de esta manera. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para cambiar los textos. Por ejemplo, podemos trabajar con los gadgets, ¿sí? Ya acá nos vienen marcados. Si lo cambiamos por ejemplo, alguna tipografía o más informal, por ejemplo esta, pero es muy pequeña, podríamos trabajar con esta, que es informal, pero también la podríamos ampliar para que sea fácil de ver. Y lo que habría que empezar a probar son el uso de distintos, por ejemplo, colores. Podemos ver los colores que son de la plantilla, o podemos usar los colores que también nos recomiendan. Aquí es donde nosotros vamos a poder trabajar dándole toda la forma que necesitemos a nuestro blog para que quede como nosotros queremos. Una vez que hemos terminado de cambiar todo esto, simplemente vamos al botón que dice aplicar al blog y ya se va a encontrar el blog de manera adecuada a nuestras necesidades. Recordamos que todo lo que ha sido hecho puede ser modificado nuevamente. Una vez que hemos puesto aplicar al blog, volvemos a Blogger y podemos llegar a ver una vista del blog. Al haber cambiado todo, cambia la forma, pero probablemente esté más adecuado a nuestras necesidades. Muchas gracias, espero que te haya servido.